En Oye Cali no llegó nadie. Oye Cali. Edwin Maldonado es el presidente del Comité Intergremial del Valle del Cauca y nos está acompañando en el día de hoy. Los saludamos con mucho aprecio. Edwin, bienvenido. Muchas gracias, María Fernanda. Un saludo para usted, para toda la mesa de trabajo y al equipo de trabajo de Oye Cali. Muchas gracias por la invitación a ustedes, por supuesto. Bueno, el Comité Intergremial es hoy lo que antes se llamaba el Comité Empresarial. El Comité Intergremial es la unión de lo que antes se llamaba Comité Empresarial del Valle y Comité Intergremial. Okay. Ahora el nombre es Comité Intergremial Empresarial del Valle del Cauca. Incluso en un inicio, hace 30 años, este año estamos cumpliendo justamente 30 años de creación, nació como Comité Intergremial de Cali, pero poco a poco fue creciendo su alcance. Hoy tenemos afiliados pues 31 gremios, 7 cámaras de comercio, todas las cámaras de comercio del Valle, entonces tenemos una representación de todo el sector empresarial en todo el Valle del Cauca. ¿En qué se diferencia el Comité Intergremial de Somos Pacífico? De ProPacífico, me imagino. De ProPacífico. Sí, ProPacífico es una fundación que trabaja por el desarrollo de la región, hace una serie de acompañamientos a los gobiernos locales o nacionales y trabaja con base a unos lineamientos de imparcialidad, de no interferir en temas de políticas públicas. En el Comité Intergremial trabajamos como todos los gremios, buscando incidir en las políticas públicas, en la normatividad, en los diferentes temas del quehacer de un país o de una región. En este caso particular, pues nos concentramos en el Valle del Cauca. Nosotros tenemos afiliados a mayoría de gremios de los sectores económicos, de los diferentes tamaños, que tenemos a Sopartes, a Copi, a Coderesque Restaurante. Entonces tenemos una vocería muy completa de todo el sector empresarial. ¿Usted se siente satisfecho con los resultados que están obteniendo? Yo tengo la fortuna de estar en los últimos 3 años de los 30 años de historia del comité y estos 3 años han sido años de crisis. Hemos tenido pues la pandemia, el estallido social, y durante estos momentos hemos estado muy unidos. Yo creo que esa ha sido la fortaleza del comité. Hemos estado sumamente articulados, hemos llegado juntos, sumando esfuerzos en diferentes espacios de interlocución con gobiernos locales o gobiernos nacionales, y yo creo que esa fuerza ha permitido muchas cosas. En un primer lugar, minimizar el impacto durante la pandemia. Fuimos la región que más rápido se reactivó, y eso fue gracias a que coordinamos con los alcaldes, con la gobernación, para que se hiciera una apertura obviamente gradual, pero también responsable y rápida, para que se volviera a recuperar el empleo. Durante el estallido social, que lastimosamente generó una serie de bloqueos, nos organizamos e incluso el comité fue el que coordinó las caravanas de transporte para hacer un acompañamiento a las empresas y pudieran distribuir la carga en temas de salud, medicamentos, alimentos, que era muy importante por la seguridad alimentaria de la población. Y este último año hemos estado pues muy activos en cuanto a coordinar esfuerzos para que se reactive completamente la economía, recuperemos todo el empleo, y ahora este año pues estamos muy atentos a cómo queda el Valle en el Plan Nacional de Desarrollo, y aquí es muy importante estar unidos, presentar todas las propuestas, las ideas, pero tratar que luchemos de manera conjunta por la región, por los proyectos estratégicos. Entonces eso es lo importante, y sí puedo decir que me siento satisfecho porque hemos estado unidos y hemos apartado pues los intereses que puede tener cada entidad y que son sanos y que trabajan de manera independiente, y acá en el comité trabajamos en temas comunes, transversales y que beneficien a toda la población del Valle del Cauca. Miki Calero. Gracias. Yo tengo una pregunta concreta. ¿Por qué, siendo que el Valle del Cauca en los años 60 y 70 era tan atractivo para las multinacionales venir acá, por qué se han retirado tantas multinacionales del Valle del Cauca? Procter, Warner Lambert, bueno, varias empresas se han ido. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Sí, eso es un tema que siempre toca aclarar, porque uno cuando oye noticias queda la impresión de que están yendo muchas empresas. Y si bien sí se han ido algunas empresas, son muchas más las que están llegando, de todo tipo. Incluso pues, el año pasado llegaban alrededor de 25. Este año, a pesar de la incertidumbre, se espera más, incluso hasta 30 empresas de capital extranjero. Y lo que pasa es que hay unas que suenan mucho y que obviamente uno queda como en la cabeza de que se están yendo, pero la realidad es que hay más de 230 multinacionales en el Valle del Cauca. Incluso en el Valle del Cauca hay más empresas multinacionales que en Antioquia.
Obviamente Bogotá, por ser la capital, sí nos gana, pero aquí hay capital industrial, incluso empresas que ya estaban, han ampliado sus operaciones, entonces esa inversión también cuenta. Y han llegado empresas de todo tipo. En los últimos años sí se ha concentrado mucho en el sector de servicios, sector de tecnología, que muchas veces la gente no conoce porque conoce más las empresas de consumo masivo que llegan pues, al consumidor final, pero son empresas grandes y que han generado el empleo. Incluso según las estimaciones de Invest Pacific, esas generan alrededor del 30% del empleo formal en el Valle. O sea que el Valle, por su ubicación estratégica, por tener Buenaventura, sigue siendo un polo de atracción de inversión. Incluso en los últimos 2 años estamos con la idea de atraer inversión también nacional. Empresas se están dando cuenta de que no es prudente estar tan al centro del país si tienen intención de insertarse en cadenas globales de valor. Entonces eso ha hecho que muchas empresas piensen en localizarse acá, pero obviamente por ejemplo el tema del paro sí afecta el tema nacional porque ven las complicaciones que presentaron, lo de Buenaventura, pero lo sorprendente es que a pesar de todas esas cosas que uno escucha, sigue llegando inversión extranjera al Valle del Cauca. Y es increíble que hablando de eso de Buenaventura, que es tan importante en el sector empresarial, porque por ahí se sale y entra todo, gran parte de lo que se requiere para las empresas, no se haya podido solucionar ni la carretera completamente, ni toda la problemática que tiene Buenaventura, cuando Buenaventura maneja más, o sea, por Buenaventura entra más plata que por cualquier otro sitio de Colombia. ¿Por qué no hemos podido solucionar ese problema? Sí, es una preocupación constante en los últimos años. En la parte de infraestructura, sí, ya desde el año pasado, este año ya pues inició, ya firmó el acta de construcción del concesionario que va a tener Buga Buenaventura, que es ASIR. Este se va a encargar de tener la vía durante 30 años, terminar la doble calzada que le faltan alrededor de 35 kilómetros, pero lo más importante que va a tener el concesionario es mantener el nivel de servicio, porque esa vía presenta muchas fallas y la verdad hay que decirlo que a veces el Invías no reacciona rápidamente ante las contingencias, y por ese lado en cuanto a la infraestructura del nivel de servicio sí esperamos que mejore. En cuanto al tema social, las diferentes manifestaciones que se presentan, sí estamos muy preocupados. El año pasado de 365 días estuvo cerrada Buenaventura 25 y cada día representa 5.000 millones de pérdidas, pero para Buenaventura. O sea, no es para el país, porque obviamente se afecta al país la dinámica logística, pero nos preocupa el comercio, el turismo. Que llegue un vehículo a Buenaventura implica almuerzo, hotel, toda esa dinámica está afectando a la misma población. Y entonces lo contraproducente es que la misma población que está, porque no es solo comunidades afrodescendientes o indígenas, sino también que astilleros, que pesqueros. Entonces, una serie de comunidades que utilizan la vía como mecanismo de presión del gobierno nacional, pero se están afectando ellos mismos y a sus vecinos, a su comunidad. Eso nos preocupa gravemente y a su vez crea una imagen a nivel nacional que hace que muchas empresas decidan llevar la carga por el Caribe o por otros puertos y no por Buenaventura. Entonces, antes hay que aclararlo, decir la verdad, Buenaventura representa el 52% de la carga de comercio exterior no tradicional y ahora es el 37%. En cuanto a importaciones, sí sigue siendo muy importante y representa el 60% de lo que importa el país. Estamos en Hoyo Cali con el doctor Edwin Maldonado. Ha pedido la palabra Juan Carlos Ponce de León. Adelante, Juan Carlos, y después el doctor Fernando Garcés. Doctor Edwin, yo quiero hacer una precisión. ¿Usted es el director ejecutivo? Usted no es el presidente. Así es. El comité tiene un director ejecutivo, que soy yo, iba a hacer esa aclaración, y la presidente de la Junta es en este momento, incluso esta semana elige nueva Junta, es la presidenta de Azocaña, Claudia Calero. Ok. Bueno, yo le voy a comentar, usted me imagino que estaba muy joven, yo soy uno de los fundadores del comité, siendo el presidente de un gremio profesional, que es la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Y no me cuadran las fechas, pero bueno, entre 25, 28 años a 30 años, eso, cualquier día que haya sido el que escogieron para celebrarlo, producto de celos y de intereses, se creó el comité en ese momento. Precise. No, la historia de Cali, del manejo de Cámara de Comercio y de gremios que en sí entre uno y otro discutían, básicamente entre Andy y Fenalco. Esa era una pugna de poderes importantísimo.
Pero de verdad que estuve en esa época, por lo menos 6 años estuve al frente de eso, y con un grupo de personas muy interesantes independizamos el comité de la Cámara de Comercio, que realmente eso fue lo que ocurrió, porque estábamos bajo la sombrilla de la Cámara de Comercio y un día dijimos no más, pues o sea, esto no puede ser, tenemos que ser independientes. Descamarizar. ¿Cómo se llama? Descamarizar. Descamarizar. En ese momento podría llamarse desrogradizar. Pero bueno. Modificar el diccionario de la lengua española, pero hágale, parce. Pero sí tiene una razón, usted razón en parte de algo que pasaba en el Valle, no solo con el sector gremial, sino también con el sector de los congresistas, que cada uno iba por su lado, con sus propios intereses, chocaban mucho, pero pues digo, desde que yo llegué sí he observado y confirmado, yo antes estuve en la ANDI en otro cargo hace 8 años y sí observaba eso en el bloque parlamentario, en el sector empresarial, pero en los últimos años hemos logrado tener una agenda conjunta, todos hablamos de lo mismo, estamos unidos, vamos hacia el mismo lado, y eso se observa también en el bloque parlamentario. Yo noté el cambio porque ya a pesar de los intereses, las diferencias ideológicas, tenemos una agenda y vamos todos, cuando llega un ministerio, vamos todos en la misma línea, estamos de acuerdo, y así mismo pasaba en el sector empresarial. Porque ese era un gran problema que tenía el Valle del Cauca. Es que iba para allá. Porque sí. Yo iba para allá y ya. No, realmente lo acaba de aclarar el doctor. Es que la creación del comité era exactamente el reflejo de lo que ocurría en el Valle del Cauca, de todo el mundo jalando por su interés particular, y el reflejo de esos intereses es que de verdad hubo regiones que nos sacaron ventaja. El doctor acaba de aclarar que ya Buenaventura sigue siendo el mayor importador, pero dejó de ser el mayor exportador. Y en una proporción importante, bajamos del 50 y pico % al 30 y pico. Claro, la inseguridad y Barranquilla reinante cada vez crece más con respecto a nosotros. No, y el puerto de Cartagena y Mamonal es cada vez más importante. Pero bueno, ¿qué proyectos estamos, llamémoslo así, sí, con bandera para sacar adelante en los próximos 10 años, pues, que será lo que nos queda de vida? Y me gusta mucho esa pregunta porque lastimosamente en los últimos 10 años estábamos concentrados en los mismos proyectos. O sea, hablamos de Buenaventura, pues de Mulaló seguimos hablando, de la profundización del dragado de Buenaventura, de la nueva malla del Valle del Cauca. Entonces, sí, para muchos asombraban que en los últimos 15 años esa era la agenda. Sí tenemos que avanzar hacia otros temas, no que esperamos, pues ya Buenaventura está, la malla vial, Mulaló, este mes se define el tema del arbitramiento, se define pues qué se determina en cuanto al conflicto que hay entre el concesionario. Esperamos que salga para bien del país y de la región. El dragado ya está en el plan de desarrollo, está confirmado que se va a hacer y que no va a haber peaje y que se va a hacer. Entonces esto es un tema de hacerle seguimiento, pero ya está superado. A futuro, incluso como país, yo creo que la vía más importante que se impulsa es la conexión de Buenaventura con la Orinoquía. Está pendiente el paso más importante que hay en el valle, en la cordillera, pero hay que hacer, usted que conoce el tema, hay que hacer los estudios. Eso es lo que estamos pidiendo para que se clarifique, y eso incluye pues alrededor de 6 departamentos. Esa es la vía del futuro, porque sería la única transversal que tendría Colombia, y tendría un potencial muy grande por la despensa agrícola que representa la Orinoquía, por la conectividad. Hablamos de otros departamentos, del Huila, Tolima, que ellos saben que se pueden conectar ahí y llegar más rápidamente, ahorran como 3 horas. Incluso el problema del Quindío podría facilitar otras cosas hacia otras zonas. Adicionalmente, incluso a propósito de lo que pasó en el puente del Alambrado, ya se tienen los estudios desde el año pasado, el estudio de la doble calzada La Paila Calarcá, que es el tema que falta, que usted sabe. Entonces vamos a impulsar ese tema. El otro tema, que sí es perdón, yo le hago una claridad a esa vía. Imagínense que se inauguró con bombos y platillos el túnel. Después, a los 2 años, se inauguró el paso de la cordillera. Y resulta que usted va de Ibagué a Cali y sale de Ibagué y a los 10 minutos ya está en una calzada hasta Cajamarca. Una sola calzada, la misma de hace 60 años.
pasa la línea con la doble calzada y llega a Calarcá y vuelve a estar en una sola calzada, la misma de hace 60 años, hasta La Paila. Entonces, uno no puede pensar que el puerto, porque es que la vía no es para venir a Cali, la vía es para ir a Buenaventura. O sea, el potencial de... Que es el corredor más importante de comercio exterior, Bogotá, Buenaventura. Y perdón, de los más importantes de Latinoamérica. O sea, poquitos corredores de ese tamaño hay, porque Santiago tiene a su puerto al lado, Buenos Aires es puerto. Diría uno que Sao Paulo Santos es el único que se le puede comparar. Lima tiene Callao al lado, o sea, todos tenemos, pero nosotros tenemos la capital en la mitad del país y Buenaventura acá en esta lejura. Y esa calzada tiene 60 años en dos tramos muy importantes, Cajamarca, Ibagué y Calarcá, La Paila. Si no se hacen las dos cosas, no se hace nada. Seguimos con los mismos trancones. Mire, ahora en Semana Santa los trancones fueron de 12 horas en ese trayecto, porque con un tipo que pinche, no pongamos que se volque, porque ese sí es la catástrofe, pero con que una mula pinche, ya y se lo digo porque soy un gran usuario de esa vía. De detalles, ¿por qué va tanto a Ibagué usted, compañero? ¿Usted tiene algún amorío por allá? Pero pues qué detalles. Entonces ya. Pero lo que usted dice es la realidad. Si no tenemos la visión completa de correo logístico, correcto, de punto a punto, no sirve de nada porque lo que hacemos es llegar más rápido al trancón. Bueno, y claro, claro. Pero... Y el otro tema es una pregunta. Me imagino que la salida a la Orinoquía es entre Pradera y Palmira, por ahí más o menos es lo que ¿Se piensa hacer vía o tren? Eso es lo que tiene que terminar ya el estudio más avanzado, porque los estudios iniciales lo que determinaron cuál era la mejor opción, que estaba incluso por Tuluá, por Buga, y la mejor opción es por Pradera. Los estudios avanzados tienen que determinar la forma, porque hay un impacto ambiental que tienen que revisar, si es mejor férreo o carretero. Yo pensaría que el férreo tiene más sentido. Somos el único país que abandonó completamente toda la estructura férrea. Y cuando se presentaban los proyectos futuros, voy a hablar de ese tema. Hemos venido con 3 intentos de concesión con el tema férreo, el sistema férreo del Pacífico, y no se ha podido hacer nada por temas comerciales, temas de carga. ¿Quién es temas el que pone el palo en la rueda? El tema es que ya un pensamiento, pues aquí sí ya particular, un tren es para un transporte de larga distancia. Y no sirve que sea solo Buenaventura Jumbo, incluso no se alcanzó a llegar hasta el eje cafetero, hasta la Tebaida. Y si lo que tiene el gobierno determinado, y está en el COMPES férreo de hace 2 años, y ahora el gobierno lo ratifica en el plan de desarrollo, es lograr conectar el tren del Pacífico con la red férrea central. Eso sí permitiría darle una dinámica de larga distancia, que es para lo que sirve un transporte de esto, y ya permitiría que sí sea más costo eficiente que el sistema carretero, pueda competir y pueda generar más carga. Para eso también hay que solucionar el tema de la pendiente que usted conoce, sí. Y ahí es decidir si se cambia para una mejor pendiente o se cambia a trocha estándar. Sí, porque tenemos angosta. Eso es un tema que tiene que terminar los estudios. El gobierno ya incluso dijo que este año iniciaban los estudios para ese nuevo sistema férreo. Esperamos puedan iniciar en 3 o 2 años. De eso tenemos un experto nosotros. Exactamente, Fernando Garcés. Experto y está alzando la mano. Fernando, adelante. Bueno, me encanta saludar a Juan Carlos Maldonado. Yo en cierta forma he sido muy crítico porque el comité intergremial, en mi opinión, no piensa en grande. Ahorita empiezan a hablar de la posibilidad del ferrocarril, que realmente lo que está reviviendo el gobierno nacional es una idea y un estudio que avanzó muchísimo con el gobierno chino, que era el de hacer un ferrocarril entre Buenaventura, que llegara hasta el centro del país y conectara a todo el país con el Atlántico. Yo no sé si usted sabe que esos estudios se hicieron y los tienen en su poder la China Railway y el Banco de Desarrollo de la China. Pero también me preocupa que
cuando hace 30 años Buenaventura estaba moviendo el 75% de la carga de importación, pues ahora mueve el 60% de la carga de importación. Me preocupa que el comité intergremial promueva solamente un tren de cercanías Cali-Jumbo y Cali-Jamundí, en vez de promover un tren de cercanías por todo el Valle del Cauca, cuando existe el corredor férreo disponible, ¿no?, para hacerlo, con las vías que todavía no han digamos, invadido. Entonces, la verdad, mientras que uno ve a Antioquia, ve a toda la costa atlántica haciendo grandes megaproyectos, y nosotros aquí nos contentamos con la carreterita de los Guerreros Mulaloques de una sola calzada, y peleando eternamente el tema del dragado de Buenaventura, que es una obligación legal que está en la ley primera del 91, que tiene que desarrollar el gobierno. O sea, me parece que falta como más fuerza. ¿Usted qué opina de todo lo que le estoy diciendo, Juan Carlos? No, Juan Carlos no. Edwin. Un saludo para ustedes. Sí, estoy de acuerdo en parte. Yo creo que veníamos con la misma agenda mucho tiempo y hay que superar y pensar en otros proyectos más de largo plazo. Por eso hablaba de Orinoquía, del tren con una concesión más grande, no solo mejorar hasta Jumbo. Ahí en esa parte, todos sabemos la idea que tenía el gobierno entrante, el presidente, de conectar Buenaventura con Barranquilla, pero por otro lado, que no es viable, eso sabemos. Lo que sí tenemos entendido y que está plasmado es que es por la vía actual, llegar al eje cafetero, luego con el corredor central, y creemos que eso puede ser viable. Los estudios determinarán la mejor forma, y ese es un proyecto muy grande que sí cambiaría la dinámica del sistema intermodal en Colombia. Por ese lado. Por el tema del tren de cercanías, que ya, para aclarar pues a los oyentes, es para temas de pasajeros y movilidad en las subregiones. Desde el comité, que hemos apoyado por supuesto el proyecto, sí hemos insistido y lo hemos dicho ahorita en el plan de desarrollo, que es necesario ir pensando más adelante para que avancen los estudios de primera fase, para conectar con el centro y norte del valle, ojalá ese tren de cercanías, e incluso con el Cauca. Hemos hablado con los colegas del Cauca. A ellos les interesa mucho que al norte del Cauca, que tiene muchas relaciones con Cali, con el Valle del Cauca, puedan llegar a integrarse. Y más allá, incluso yo pensando en grande, porque yo estuve en Pereira y con los colegas de allá, ellos están impulsando el tren de cercanías del eje cafetero y ellos están impulsando que ese llegue hasta Cartago. Y la idea es que si a futuro, pues estamos hablando de futuro, y eso es lo que tenemos que hacer como región, es planificar que eso se pueda hacer paso a paso. Incluso el mismo tren de cercanías va a empezar solo por Jamundí, luego tendría que ver Palmira, luego Jumbo. Tenemos que ir pensando cómo llega luego a Uga, a Tuluá, y se conecta con Cartago, y es un plan de largo plazo que conectaría el eje cafetero, el Valle del Cauca, en un sistema que es muy costo eficiente, menor impacto ambiental, y contrastaría el tema de saturación que tienen las vías en la región. Miki, ¿me concede la palabra? Voy a pensarlo. Oiga, Edwin, ¿a usted no le parece que hay unos problemas de comunicación graves en algunas entidades e instituciones de aquí de la ciudad? Y me refiero concretamente a algunos gremios que no le llegan a la gente, que se limitan a tener unos, perdón, pues voy a tocar un tema aburrido, unos jefes de prensa que no hacen la labor como debieran hacerla. El sábado pasado entrevisté a Óscar López Noguera, que es el reportero que más premios ha ganado aquí en nuestra comunidad. Lleva, Miki, ¿cómo le parece? Lleva 38 premios, ya no le caben en la casa. Y anotaba lo mismo, decía, mire, tenemos un problema con las entidades porque tienen unos jefes o unas jefes de prensa muy queridos, muy bonitos, muy buenas personas, pero se limitan, y eso también con Santiago lo hemos vivido, se limitan a mandar un boletín de prensa, mandan el boletín de prensa y dicen, ya se envió el correo, pero no hacen la labor como se hacía la labor antes. Es decir, cuando estaba un Fabio Rodríguez, perdóneme que le diga, cuando estaba un Mario Calero, que desafortunadamente falleció, cuando estaban, eran distintas las relaciones porque tenían más acceso directo, Edwin, directo
con los generadores de la noticia y con los opinadores. A mí me parece que eso tienen que necesariamente revisarlo. Un jefe de prensa no es simplemente una persona que emite un boletín, emite un comunicado. No, se puede hacer una labor y para eso hay pues espacios como el nuestro que yo con mucho gusto, mire pues que yo trabajé con la Cámara de Comercio desde cuando era secretario general don Alfonso de Francisco, que después ocupó ese cargo. ¿Para qué le habla de eso a este joven? Que no había nacido. Después, cuando estuve en la Cámara de Comercio, Juan Martín Caicedo, y los que manejamos las comunicaciones de la Cámara de Comercio éramos Gustavo Álvarez Gardiazabal y yo. Imagínense, este es un llamado a una reflexión que vale la pena que la tengan en cuenta, porque creo que lo que hace una entidad como la de ustedes debe de publicitarse en el buen sentido de la palabra, publicitarse más. Sí, es un tema que tenemos que trabajar en general todos, ahí también me incluyo yo, tema de acercarnos más a los medios y a la misma comunidad, que eso tiene un riesgo reputacional grande que nos está costando, incluso por la imagen que se tiene en el sector empresarial. Muchas veces no se conocen lo que hacemos y nos pasaba en la pandemia que no hicieron nada, por ejemplo, nos decían, y la gente no sabía todos los temas que tuvimos que hacer para minimizar el impacto, porque no podíamos controlar muchas cosas, para tratar de resarcir muchos temas. Entonces yo creo que ese es un tema que obviamente tiene que trabajar cada gremio de forma particular, pero sí desde el comité estamos haciendo el intento de mejorar eso, estamos creando un comité también de comunicaciones para visibilizar también lo bueno, aclarar las cosas que están haciendo, que me parece muy importante, y también porque nos interesa mucho, y se ha visto con las manifestaciones, el sesgo antiempresarial que hay, y es importante aclarar, ustedes que sí conocen los beneficios que tiene el sector empresarial, lo que hacen en las regiones, en las comunidades, que muchas veces se da por sentado y no se hace un trabajo conjunto, porque obviamente cada empresa hace su tema de forma particular, pero hay que mostrar las bondades que tiene para defender el sector privado, la propiedad privada y la libre empresa. Manuel Fernando, tiene la palabra. Tengo una anécdota de golpe, se la he comentado a Juan Carlos. Cuando existió el Comité Empresarial Permanente del Valle, era su presidente el doctor Germán Holguín Zamorano, que en paz descanse, y invitó a las agencias de publicidad de Cali a que regaláramos una campaña para promover al Valle del Cauca. No, muy querido Germán, pues ya todos lo conocimos como era, y pidió la palabra Jaime Correa Holguín, a la sazón Publicidad, a la sazón dueño de la agencia Has Publicidad, y le dijo: pariente querido, he visto que una de las promociones más grandes que se están haciendo aquí en el Valle del Cauca es la de un proyecto que se va a hacer en Calima, que se llama Calima Resort, y ese Calima Resort la está promoviendo la empresa que usted preside, que se llama Holguines, y he visto a muchos muchachos que vienen con unos blazers, las fotos de Baja Campaña, unos blazers muy gruesos y sudando la gota para promover un proyecto que es del Valle del Cauca. ¿Usted por qué no llama a esa agencia de publicidad, que es una agencia de publicidad muy grande, que tiene el negocio, la cuenta, valía lo que facturábamos la mayoría de las agencias de Cali, y le dice que le regale la campaña? ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos para hacerle la campaña de promoción al Valle del Cauca, pero usted, cuando tiene la posibilidad de hacer una campaña, entonces usted sí nos pide el favor, contrata a una agencia de Bogotá. Yo me retiro, dijo Jaimito Correa, y detrás de Jaimito nos fuimos todos, y se quedó Germán allí. Es para que usted se dé cuenta de cómo son las cosas. Yo tengo una pregunta, en el Valle del Cauca. que a mí hoy... ¿Usted la conocía, Juan Carlitos? Sí, claro. Ajá, bueno. Yo la conocía. La conocía de casi que de autos. Y existe en autopartes, por decir algo, muchísimos afiliados a un gremio, puede ser restaurante, el que sea. ¿Cómo medir que un gremio es representativo de uno? ¿Qué porcentaje, digamos? Sacando la informalidad, digamos que en Cali hay 1000 almacenes de algo. De esos 1000 hay afiliados a su gremio 200. ¿Qué porcentaje uno debería de estimar para que alguien sea representativo? Y ahora le voy a contar por qué esta pregunta. Sí, es un tema que lo hemos discutido porque yo voy a aclarar las cifras, si nosotros sumamos las empresas afiliadas
de los afiliados al comité, eso suma alrededor de 7.000, 8.000 empresas, con todos los afiliados. Pero en el Valle, según la cifra, hay 140.000. O sea, que uno pensaría ahí de golpe, claro. 8.000 de 140.000 no es representativo. Y esas son las oficiales, no las informales. Imagínate. Entonces, es cuando que están registradas en cámaras de comercio. Correcto. Pero dentro de eso hay muchas que son micros, unipersonales, sí, que nunca se afilian. Entonces uno empieza a barrer y lo que uno entraría a revisar, más allá del número, es la participación en cuanto a la producción. No tenemos cuenta y alrededor de eso puede representar alrededor del 40-45% okay. de la producción. Eso está bien. Todo eso, entonces ya diferente. Sí. O sea, es como por ejemplo la ANDI, son creo que 150 afiliados, pero representan un total de la economía de la industria. No, entonces es mucho por el tema de la economía, porque realmente hay que ser claros, nosotros trabajamos por todo el sector empresarial, pero por ejemplo incluso en ACOPI, que son las pequeñas, las micros muchas veces no se afilian, son las pequeñas, las medianas. Entonces la dinámica es que el 95% son micros. O sea, tendríamos que tener solo el 5% que son pequeñas, medianas y grandes. Imagínense que en mi profesión hay en Cali, supuestamente, según el registro nacional, porque tú tienes que tener una tarjeta, hay 5.000 arquitectos. Yo ni siquiera iba a decir, pero ya usted lo dijo, entonces son 5.000. La asamblea anual acaba de elegir nueva junta con el 1%, o sea, con 50 socios. O sea, no está representado. No, díganme ustedes, o sea, realmente ellos son los que representan y así lo hace todo, pero eso sería lógico que el 1% represente al 100% de la agremiación. Y eso la pregunta, por eso hice la pregunta. Y en los gremios ya hay más producción, porque nosotros somos un gremio de ciencia, de conocimiento profesional, no cómo se manejaba, pero me parece que si lo manejan por el lado de cuánto produce, está bien, pues, o sea, la mitad de la gente está metida. Pero aprovecho también para decir que sí hay una crisis de la pandemia, obviamente por la afectación de las empresas. Muchas empresas empiezan a decidir dónde invierten, qué gastos tienen, dónde ahorran, y muchas veces han sacrificado, y muchos gremios sí me han manifestado la crisis de que muchas empresas se retiran o está difícil la afiliación, y eso es un tema porque debilita las instituciones. Estamos trabajando para que las empresas entiendan el papel que cumplen los gremios en cada uno de los sectores. Los que conocen saben, porque eso sí debilita la capacidad y la fuerza de cara para enfrentar y representar un sector económico. Mario Fernando, tienes la palabra. Bueno, son las 7:43 de la mañana. El doctor Garcés creo que tiene una última pregunta. Por favor, que sea rápida, porque tenemos que dar paso a las otras secciones del programa. Adelante, doctor Garcés. Como usted se ha dado cuenta, el Ministerio del Transporte está pensando en sacar una nueva tarifa de fletes, que aumentando los fletes del transporte entre los puertos y las ciudades más importantes. Con eso, pues se van a aumentar todos los costos logísticos y la competitividad del país va a disminuir. ¿Qué opinan ustedes de eso? Sí, eso incluso ya manifesté públicamente, que sí me parece una contrariedad respecto al problema de inflación que tenemos en este momento, y que parte de este problema tiene que ver con los costos logísticos de transporte. El sector transporte se ha visto muy afectado en Colombia porque ha habido una serie de bloqueos este año en diferentes puntos del país. Buenaventura, como lo comenté, cada cierto tiempo lo cierran. El tema de Rosas en Cauca, ahora el tema de Quindío, todo eso ha afectado a los costos logísticos y se traduce en inflación. Y en la parte de fletes, lo que necesitamos es que estos bajen. Y en vez de generar otra tabla de fletes como existía hace 13 años, en el 2010 fue donde se quitó y se pasó a libertad vigilada, se debía promover eficiencias para reducir los costos, mejorar la dinámica logística, los tiempos en los puertos, los tiempos en las carreteras, los tiempos que se pierden en peajes. No se está utilizando la tecnología, y lo que se debe es promover incluso cómo bajar esos costos y no poner un tope mínimo que encarece y dificulta. Incluso el flete para algunas empresas pequeñas funciona como un arancel, no pueden llegar a otros mercados porque no les da para cubrir sus costos,
Y entonces eso dificulta. Lo que quiere precisamente el gobierno es que las empresas, la economía popular salga adelante porque no van a dar los costos, y genera también informalidad, hay que decirlo. Entonces yo creo que es una medida contraproducente para el momento que tenemos y para la realidad del mundo logístico, donde debemos generar buenas prácticas, eficiencias para reducir los tiempos muertos, para utilizar el vehículo el mayor tiempo posible, 24 horas, incluso el sistema de información de costos eficientes prácticamente dice que un vehículo solo puede trabajar 8 horas, cuando la realidad es que debería trabajar 24 horas, porque es el parámetro con el que comparan, con el que están comparando el CICE con los fletes. Entonces no tiene sentido, y es un tema que hemos manifestado que se tiene que revisar y afecta pues la dinámica de todo el sector empresarial. Bueno, doctor Edwin, muchísimas gracias por haber venido aquí a nuestro programa. Nos hemos extendido mucho, pero ha valido la pena. Queremos decirle que las veces que usted quiera, con mucho gusto, esta casa. Pase más comunicados de prensa. Que nos hablen directamente. Muchísimas gracias, doctor Edwin, y vamos a mensajes comerciales, 7:46 de la mañana. Llegó el momento de los comerciales en Oye Cali. Oye Cali.